De acuerdo a lo que nos han dicho fuentes involucradas en la negociación de alto nivel, y lo que les voy a decir es muy importante, es central, es lo que va a mover a los mercados y lo que va a definir si este fue o no fue un buen acuerdo. De acuerdo a lo que nos están diciendo fuentes, tanto de la iniciativa privada como del gobierno saliente, como del gobierno entrante y del gobierno de los Estados Unidos que he recabado, hay algunos temas muy técnicos que la verdad ni yo entiendo, pero hay otros que son bastante fáciles de explicar y de entender. El primero, la famosa cláusula sunset, la cláusula ocaso del TLC. La propuesta de Donald Trump era que cada 5 años se tuviera que renegociar el TLC y si no había una renegociación exitosa, se extinguiera en automático. Era la famosa cláusula sunset o la cláusula ocaso. De acuerdo a las fuentes oficiales a las que hemos tenido acceso, esa cláusula sunset quedó de la siguiente manera. No duraría 5, sino 16 años. Es decir, la vigencia del acuerdo México-Estados Unidos en materia de comercio, anunciado hace apenas unos minutos, sería de 16 años. Pero ¿qué va a pasar? Ojo con esto. En el 6º año se tienen que reunir a fuerza México y Estados Unidos para ver si lo prolongan otros 16. Si no se ponen de acuerdo, no se rompe, simplemente se extingue a los 16 años, ¿no? Si sí se ponen de acuerdo, pues ganan 6 años más. Si no se llegan a poner de acuerdo en el año 6, tienen que volverse a sentar en el año 7 y volverse a sentar en el año 8 y así sucesivamente todos los años hasta llegar al 16. Si al 16 no se ponen de acuerdo, se acaba, pero por lo menos tiene una vigencia garantizada de 16 años. Ojo con la lectura política, porque te pone uno a hacer cuentas y dice, a ver, entonces la primera sentada es dentro de 6 años, 2018, 2024, ya no va a ser Trump presidente de Estados Unidos. Aún ganando la reelección, ya no sería Trump presidente de Estados Unidos. Entonces ya sería una renegociación entre el próximo gobierno mexicano y el próximo gobierno estadounidense. No, ni siquiera el próximo, el que sigue después de que te acabe el mandato Andrés Manuel López Obrador y el que sigue después de que acabe el mandato de Trump, aun si Trump gana la reelección, que extendería su mandato hasta el 2024. Entonces eso me parece muy importante. Punto número 1, la cláusula sunset, nos dicen estas fuentes, se fue a 16 años, todo esto a espera de que sea confirmado oficialmente por las autoridades. Punto número 2, el tema de la estacionalidad murió. Quería Estados Unidos que nada más le mandáramos los productos agrícolas cuando aquí hacía frío y pues no podían cosechar ellos porque hay nieve. No, se van a mandar siempre, eso aparentemente murió. Tercer tema central, la industria automotriz. Estados Unidos peleó porque hubiera un componente de los autos que en lugar de ser 62% de los autos, 62.5% de los autos hechos en la región, que fuera un 75%. Eso se concedió, pero con algunas aristas en el camino. Es muy complicado, es casi para especialistas de la industria automotriz. Yo creo que para saber si esto fue bueno o malo, habrá que terminar escuchando a los de la industria automotriz. También hay que tomar en cuenta una cosa. Veníamos de que el objetivo central de Trump eran los coches. Veníamos de que quería romper el TLC y particularmente la traía contra la industria automotriz. Entonces, pues hay que verlo con esa óptica. Sí se acepta una zona de altos salarios, que una parte de estos componentes sean de una zona de altos salarios, pero se les da un tiempo de hasta 4 o 5 años para que la industria se adapte. Las inversiones que ya están y las inversiones que a lo mejor todavía no está la fábrica funcionando, pero ya se le metió lana y ya se está construyendo, etcétera, etcétera, esas no van a tener un trato tan rudo en las cláusulas como las nuevas inversiones que se vayan a hacer. Y finalmente, si alguien en la industria dice, oye, yo no puedo hacerle así, o sea, yo no puedo someterme, bueno, pues se fija un arancel que van a pagar. Se les garantiza que ese arancel no va a cambiar. Entonces ellos, a lo mejor habrá quien diga, oye, pues yo sí voy a modificar mi planta para tener más porcentaje de producto hecho en la región en mis coches. O habrá quien diga, no, pues eso me sale muy caro, mejor pues ahora sí que pago la multa. Y la multa es un arancel pequeño, ¿no? Comparado con lo que podría ser, que ya lo estarán dando a conocer las autoridades en breve. Punto número 3,
los capítulos de controversias, uno para México, uno para Estados Unidos, y queda uno pendiente, que es el 19, el capítulo 19, que es fundamentalmente uno que les importa mucho a Estados Unidos y Canadá, que no incide tanto en el tema mexicano, pero en el capítulo 20 y el capítulo 11, que eran donde tenían más disputa México y Estados Unidos, en uno las cosas fueron un poquito más hacia Estados Unidos y en otro se fueron un poquito más hacia México, es lo que les puedo decir de acuerdo a las fuentes. Obviamente no tengo todos los detalles, ¿no? Que más quisiera que tener todos los detalles y podérselos leer de manera textual, pero lo que he reporteado desde ayer en la noche y a lo largo sobre todo del día de hoy es que más o menos ahí va la cosa. Me parece que pues lo central es la cláusula sunset y así más o menos las cosas en este momento, lo que les puedo transmitir desde la Casa Blanca. Carlos, dos cosas de último momento. Tenemos una primera reacción del gobierno de Canadá, quien asegura que solo firmará un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y México si, y cito, es bueno para su país. Esto, por supuesto, después de la llamada entre el presidente Peña Nieto y Donald Trump. La segunda, la conferencia de prensa programada para las 11 de la mañana de hoy en la embajada allá en Washington de México será a la 1 de la tarde, tiempo de México. Estaremos al pendiente. Y la tercera, Carlos, mucho hemos hablado de esta disputa o pequeño pleito que hubo entre el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. Uno quería presionar desde mayo a concluir este acuerdo, el otro en repetidas ocasiones, la última, por cierto, el sábado, Ildefonso Guajardo en este caso, dijo que prefería un acuerdo que nos beneficiara en cada uno de los aspectos que estábamos negociando que un acuerdo rápido. Finalmente este acuerdo ya llegó y sabemos que quien presionó pues fue Donald Trump, porque le urgía tener este acuerdo por términos electorales y por asuntos electorales, considerando que tiene sus elecciones intermedias importantísimas en un par de meses. Por lo que nos dices, pues todo parece indicar que, dado el escenario que teníamos en un principio de la negociación, pues estas cuatro puntos tan importantes nos benefician más o menos bien, es decir, la cláusula sunset, el tema de la estacionalidad sobre todo. ¿Esto representa realmente una victoria para el presidente Donald Trump en términos de su electorado? Es decir, medios de comunicación como Breitbart News, como Fox News, podrán salir y decir que Estados Unidos negoció y que el que fue considerado el peor acuerdo de la historia para Estados Unidos ahora es muy bueno, y en esa forma darle votos a Donald Trump en las elecciones legislativas de noviembre. Mira, te diría que eso lo vamos a tener que ver a detalle. Es decir, primera pregunta, ¿fue un buen acuerdo para México? Que eso es lo que centralmente nos ocupa. Yo creo que el sector privado tiene una voz sustancial en este asunto. Es decir, quienes van a terminar definiendo el spin, como se dice, el giro. Hoy lo que sabemos es, ya hubo un arreglo. Estas son más o menos las reglas de ese acuerdo. Ya hay una renegociación México-Estados Unidos en el marco del TLC. ¿Gusta o no gusta? Pues bueno, habrá que preguntarles a los de la industria automotriz, a la industria textilera, que también sus temas llegaron a la recta final. Es decir, habrá que recoger un poco esas voces, ya que lean el detalle del acuerdo, pero falta que el acuerdo, veamos qué pasa con Canadá. Dos, una vez que se sepa qué pasa con Canadá, los técnicos lo tienen que redactar a letra chiquita y luego tres, mandarlo a los congresos a ver qué tienen que decir los congresos sobre esto. Entonces, con base en lo que hay hasta ahora, ¿no?, sí se manda claramente una señal de certidumbre. ¿Qué podemos recoger hasta este momento? La reacción del peso es buenísima. O sea, tan pronto abrió el mercado esta mañana, el peso empezó a ganar y ganar y ganar terreno frente al dólar. ¿Eso qué quiere decir? Que se manda una señal de certidumbre del lado de México, de que ya hay un acuerdo. Se acabó la incertidumbre, se conocerán los detalles en breve. En la conferencia de las 2 de la tarde, hora de México, 1 de la tarde aquí de Washington, se sabrán muchos de esos detalles y los especificarán los funcionarios. ¿Qué significa eso? Pues que a partir de ahí se pueden dar las lecturas económicas. ¿Qué significa para Donald Trump? Si algo he pulsado aquí, no creas que había un gran furor dentro de la Casa Blanca por este anuncio. Este anuncio es infinitamente más importante para México que para Estados Unidos. Y los medios de comunicación de Estados Unidos, hasta donde los estaba yo viendo, pues no transmitieron en vivo la llamada de Trump con Peña Nieto. Están todavía en el tema de John McCain, la muerte de McCain y los tiroteos en Jacksonville, Florida, desgraciadamente de ayer. Es decir,
si bien para México y particularmente para los presidentes saliente ante todo y entrante en buena medida, es una victoria lo que se está anunciando el día de hoy, de entrada, a reserva de conocer los detalles, para Estados Unidos el tema no es tan grande. Vamos a ver qué enfoque le dan, qué spin le dan desde aquí atrás, desde la Casa Blanca, a través de los medios de comunicación, cómo puede Donald Trump capitalizar esto. Se ha hablado mucho de que Donald Trump quería mandar una señal de, a ver, sí soy un hombre berrinchudo, soy un hombre duro, que ando rompiendo acuerdos con todos, pero soy capaz también de llegar a buenos arreglos, mejores arreglos. Entonces él tiene que vender que el TLC, o mejor dicho, como lo llama él, el Acuerdo México-Estados Unidos de Comercio, es mejor que el NAFTA, que el TLC, ¿no? Entonces ya tiene TLC para decir, en lo comercial puedo llegar a acuerdos, y puedo llegar a acuerdos que son más ventajosos para mi electorado. Y en lo político puede echar mano de lo de Corea del Norte y decir, a ver, en lo político llegué a un acuerdo con un tipo impresentable como el dictador de Corea del Norte. Bueno, él nunca le va a llamar impresentable porque al parecer le queda bastante bien, pero llega a un acuerdo nuclear mucho mejor de lo que se había hablado antes, etcétera, etcétera. Esto va a permear en votaciones del Congreso, vamos a ver, esto va a durar de aquí hasta noviembre, pues dependerá mucho de los voceros, de la propaganda, de la campaña, etcétera, etcétera, pero para México esto es central, para México esto es determinante. Los dos presidentes, el saliente y el entrante, querían que se firmara antes del cambio de administración, que el presidente que se encargara de firmar el nuevo acuerdo fuera Enrique Peña Nieto, y eso lo han conseguido, y lo han conseguido en términos que son muy favorables para las dos partes, y están contempladas las prioridades tanto del peñanetismo como del López Obradorismo en el acuerdo, según lo que me han dicho las fuentes tanto de un gobierno como de otro que están involucradas en la negociación. Sí, un guiño por ahí en la llamada a sus agricultores diciéndole, perdón Ana, que México le iba a comprar todo el tiempo a los agricultores norteamericanos sus productos. ¿Cómo viste el ánimo entre los funcionarios mexicanos y el negociador de Andrés Manuel López Obrador allá dentro de la oficina Oval? Como dirían algunos de los filósofos comerciales y de tratados multilaterales más leídos y más socorridos del mundo, los Timbiriche son uno mismo. Los tres se comportan como si fueran el mismo equipo, los tres llegan juntos, se van juntos. Se acercaron al final a Trump, incluso les mandé unas imágenes que grabé con mi celular, ya cuando estaban retirando todas las cámaras. Se acercan al final los tres mexicanos con Trump. No se acerca ni Jared Kushner, ni Robert Lighthizer, ni Mike Pence, que estaba también ahí el vicepresidente. No, se acercan Videgaray, que era el que estaba llevando la voz cantante, la ha llevado. Claramente a quien más reconoce Trump de los tres es a Luis Videgaray, el que tiene más fuerza dentro de la Casa Blanca es Luis Videgaray. Luis Videgaray lleva un poco ahí la voz cantante y están Seade e Ildefonso Guajardo en la imagen. No se ve tanto Guajardo porque queda un poco tapado por Seade, que es muy alto, pero ahí están los tres platicando con Trump al final en extraordinario ánimo entre los tres y hacia Donald Trump. Entonces, es normal que en un proceso tan largo como esto, con así que las condiciones humanas de cada uno, pues de pronto hay momentos de rispidez, de pronto hay momentos de distancia, de diferencia, de estrategias de uno y de otro que no necesariamente sean comunes, pero claramente los tres estaban felices, es decir, están listos para el brindis con tequila que le propuso Peña Nieto a Donald Trump, listísimos. Así es, Carlos, y bueno, nos adelantaste estos puntos bastante relevantes. El presidente Donald Trump no entró en detalles. Mencionas el punto número 1, la cláusula Sunset, la estacionalidad que muere, la industria de automotriz, y en cuarto lugar está este capítulo de controversias, uno para México, uno para Estados Unidos, y el capítulo 19 que le incumbe más a Canadá. Vamos a conocer, como bien lo mencionaste tú, los detalles más a fondo en esta conferencia de prensa que se estará llevando a cabo alrededor de las 2 de la tarde. ¿Te parece desde tu punto de vista que es un arreglo que este arreglo entre México y Canadá, como lo mencionó también el próximo canciller Marcelo Ebrard, va a reducir esta incertidumbre sobre la economía en un futuro para nuestro país, sobre todo? Bueno, yo me imagino que es central, es decir, lo que había generado muchísima incertidumbre y que le había pegado al peso en seco, directo, fue sí la llegada de Donald Trump, pero la llegada de Donald Trump asociada
no al muro, no, asociada fundamentalmente a romper el TLC, lo que lleva el dólar a 23, 24 cuando Donald Trump toma posesión, eso amenaza sobre el TLC. Cuando se amainan estas amenazas, el peso se recupera. Cuando vuelve a la carga Donald Trump contra el TLC, otra vez el dólar se va para arriba, es decir, es central para la economía mexicana. Y cuando digo la economía mexicana, no tenemos que confundirnos, son nuestras chambas. Porque cuando las empresas exportan, pues los empleos son los de nosotros, los ciudadanos. Es decir, esto no es un tema de los grandes empresarios y los funcionarios de gobierno. No. Es lo nuestro, es decir, nuestras chambas, nuestros salarios, que no haya crisis en este país, que pueda haber un poco de mejor crecimiento económico. No es central. A ver, y la mejor prueba es que, emanando de dos corrientes políticas tan enfrentadas, con pensamientos ideológicos de tal contrapunto, y con visiones sobre qué tipo de modelo económico debe regir, tan en choque, López Obrador y Peña Nieto coincidieron en que el TLC tenía que salir pronto, tenía que salir ya, y eso no se podía quitar. Eso nos debe dar a los mexicanos, a nosotros, ahora sí que a los de a pie, una muy buena pista de la importancia que tiene el tratado para nuestro país. Ya decías del comportamiento positivo del peso desde muy tempranito en Despierta, prácticamente cuando tú nos diste en exclusiva el final de esta historia de los asuntos bilaterales. En el último reporte el peso se cotiza en 18 pesos, el dólar se cotiza en 18.93, una ganancia de 1.37% en el último reporte, cerca de las 11:30 minutos, hace 3 minutos. Ahí estamos viendo precisamente las gráficas en vivo del comportamiento del peso. No hay que ser expertos en este tema para entender las gráficas como van, Ana, en este día en bajada. Entonces, ¿en cuánto está, dices, Daniel? 18.67, Carlos, una ganancia de 1.35% en el último reporte, 11:30 de la mañana. Que son más o menos como 25 centavos, ¿no? Es correcto. ¿Qué dicen las fuentes mexicanas con las que has tenido contacto de la posible llegada de Chrystia Freeland a los Estados Unidos hoy, suspendiendo su gira por Europa? ¿Y qué tan posible o qué tan probable ven la firma de un acuerdo trilateral, considerando que México y Estados Unidos se tardaron 6 semanas en los asuntos bilaterales? ¿Por qué podríamos creer que Canadá y Estados Unidos, con una doble vía trilateral, terminarían en 4 días, que es lo que el presidente Trump necesita para que pase en fast track en esta legislatura? Les pregunté concretamente a varias fuentes y la mayoría coincidieron en 50-50. Es decir, 50% de probabilidad de que en estos días Canadá se sume a esta versión 2.0 del TLC, o como se le quiera llamar, 50% de que no. Entonces eso te dice todo. Escuché que nuestro compañero Ariel Mostazos, el corresponsal de Noticieros Televisa aquí en Washington, mencionó que Chrystia Freeland podría estar viniendo, de acuerdo a sus fuentes. No lo descartan las autoridades ni de México ni de Estados Unidos con las que he tenido contacto. Les pregunté concretamente, bueno, ¿y lo de Canadá qué? Porque Chrystia Freeland está en Europa. Y consideraron, incluso también leyeron como una señal de negociación, como decir, pues a mí no me importa que se haya ido justo en esta semana Chrystia Freeland a una gira por Europa, pero dicen que de alguna manera Canadá se va a sentar a la mesa con México y los Estados Unidos y le asignan 50-50. Vamos a ver qué pasa a la hora de la hora. Independientemente, Carlos, de que se logre esta negociación con Canadá o no, estaríamos hablando de que hoy finalmente se anuncia el fin de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo menos el nombre. El presidente Donald Trump lo dijo muy claro, le quiere cambiar este nombre al acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, a menos que logre llegar a un acuerdo con Canadá, pero usted lo dijo claramente, se estaría dando el final del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo dijo 2 veces. Sí, la verdad es que sí, y como te decía yo hace un rato, Ana Lucía, Trump está a partir de este momento negociando con Canadá y todas sus declaraciones sobre Canadá tienen que ser leídas con ese cristal, con el cristal de un Donald Trump que está ya sentado a la mesa con Canadá y quiere sacar lo mejor posible de los temas que tiene pendiente con Canadá. Bueno, ¿y qué sigue, Carlos? El canciller y el secretario de Economía y el negociador de Andrés Manuel López Obrador, el doctor Seade, ¿se van a quedar en Washington para esperar estas posibles reuniones bilaterales y en una segunda vía trilaterales con Canadá?
lo que sé es que en este momento están reunidos con la iniciativa privada, con los representantes del empresariado, de las distintas cámaras, etcétera, etcétera, informándoles de los últimos acuerdos, de a qué se llegó, en qué sentido, etcétera, etcétera. Es lo que están haciendo desde ese momento. Luego a las 2 de la tarde se van a tener una conferencia de prensa para informar a todos los medios de comunicación de cómo está la cosa. Y después van a seguramente a dar algunas entrevistas y demás. Nosotros los tenemos ya confirmados para mañana en la mañana en Despierta. Si se van o no se van, les pregunto al rato. Habrá que reconocer, Carlos, como lo mencionaron ambos presidentes, tanto Enrique Peña Nieto como el presidente Donald Trump, y bueno, hacerlo también nosotros reconocer esta colaboración que fue finalmente, pues sí, una colaboración sin precedentes entre este gobierno saliente y el entrante que encabezaron estas rondas negociadoras que fueron aparte extenuantes. Sí, la verdad es que sí, ha sido verdaderamente cansado. Haciendo una recapitulación para quienes nos acaban de sintonizar, desde muy temprano dimos a conocer que ayer por la noche México y Estados Unidos habían alcanzado un acuerdo de renegociación del TLC. No estaba Canadá todavía en la mesa, que estaban listos para anunciarlo el día de hoy, cosa que sucedió. ¿Cómo se dio el anuncio? En el marco de una llamada telefónica entre los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Enrique Peña Nieto de México. Y a partir de aquí pues vienen todos los detalles y todo este impacto, el peso que se recupera, los detalles que hemos dado sobre la cláusula Sunset, lo automotriz, la estacionalidad, la resolución de las controversias, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a seguir muy al pendiente aquí en Washington de los detalles que pudieran darse un poquito más adelante. Más adelante volvemos contigo. Antes, rapidísimo, ¿qué tal está la oficina oval, Carlos? Eres un privilegiado y el único reportero mexicano que entró. Pues mira, no quiero sonar como aquel inolvidable Porfirio Remigio, pero pues estaba muy chiquita, ¿no? Ay, no, bueno, está más grande tu oficina. No, en serio, o sea... No está más grande mi oficina, desde luego que no, pero la tuya sí. No es cierto. No, la verdad es que la quería más... A ver, yo solo la había visto en las películas y en las series y demás. Se ve más grande. Incluso los pasillos de la Casa Blanca no son tan anchos como se imagina, ¿no? Y así esos grandes corredores. Bueno, la parte por donde yo pasé, que pasé como pues de una esquina a la mitad, o sea, digamos que recorrí la mitad, ¿no? A ver, es la Casa Blanca, es el centro de poder, ¿no? Pero pues me la imaginé más grande, ¿qué quieres que te diga? Muy Trump, eso sí, con las cortinas doradas y Trump ahí, etcétera, etcétera, pues sí, muy... No podía faltar el folclore. Gracias, Carlos. Más adelante volvemos contigo.